Entonces, vamos a empezar el día de hoy con los síndromes respiratorios. Déjenme quito aquí porque me veo dos veces. Ya, sí está bien. Va. Muy bien. Entonces, dentro de los síndromes respiratorios, vamos a ver los grupos más grandes, digámoslo así, en los cuales vamos a entender la fisiopatología del aparato respiratorio, que es básicamente la insuficiencia respiratoria y los síndromes obstructivos y restrictivos, ¿vale? De tal manera que al final de esto puedan entender fisiopatológicamente cómo funcionan y cómo esta fisiopatología se correlaciona directamente con la forma de abordarlos y con la forma de ofrecer un tratamiento. ¿Va? Muy bien. Entonces, la insuficiencia respiratoria probablemente es un término con el que muchos de ustedes estén familiarizados, ya sea porque lo vieron en sus clases de fisiología o por las cuestiones del COVID, ¿no? Que muchas veces decían, bueno, es que los diagnósticos están dando como insuficiencia respiratoria o daño pulmonar agudo o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, síndrome de distrés respiratorio agudo, en fin. Todas esas cosas eh, se traducen al final en este síndrome como concreto, que es el síndrome, la insuficiencia respiratoria, ¿va? A diferencia de otros síndromes que estuvieron revisando con el doctor Isaac, el doctor Martes, o ayer que vieron hematológicos, si no mal recuerdo, eh, bueno, un poco con parte de los hematológicos, si bien entendemos como un síndrome un conjunto de signos y síntomas que comparten una fisiopatología en común, pero etiología diferente, en este caso la insuficiencia respiratoria, y eso es algo que espero que les quede muy claro a lo largo de este primer tema, es que es completamente un síndrome que se define por medidas laboratoriales, ¿vale? Nosotros no podemos hablar de un síndrome de insuficiencia respiratoria si no tenemos una medición de gases sanguíneos, en particular gases sanguíneos presentes en las arterias, ¿vale? Por lo tanto, es indispensable para definir una insuficiencia respiratoria tener una gasometría arterial, ¿vale? Este es uno de esos pocos síndromes en los cuales forzosamente necesitamos una prueba de laboratorio para definirlo como tal. Si bien hay otros síndromes que se apoyan de pruebas de laboratorio y si bien la insuficiencia respiratoria también se va a caracterizar por tener algunos datos clínicos, no podemos definirlo como tal hasta que no tengamos una gasometría, ¿vale? Entonces, todo recuerdo, una gasometría arterial es un procedimiento en el cual se obtiene sangre arterial periférica en la mayoría de las ocasiones, casi siempre de la arteria radial, y se evalúa con un gasómetro, el cual nos va a determinar la presión. Acuérdense, no vamos a cuantificar realmente cuánto gas hay, sino nos va a hablar de la presión de ese gas y eso nos va a dar una medida indirecta de cuánto oxígeno tiene el cuerpo humano, ¿no? Entonces nos va a dar las cuantificaciones de gases que son oxígeno y nos va a dar también la cuantificación del dióxido de carbono y bueno, nos va a permitir evaluar algunas otras cosas como la cantidad de hemoglobina, que bueno, es un parámetro que es calculado, realmente no lo ofrece, y también nos va a dar electrolitos y obviamente el bicarbonato. Esto es importante porque, como saben, las gasometrías arteriales sirven para evaluar los trastornos ácido-base, que si bien no, obviamente no son el propósito del tema del día de hoy, lo van a ver en síndromes nefrológicos, me parece. Bueno, es importante que sepan que para eso va a servir. En este caso, lo único que nos vamos a centrar es en los gases, ¿vale? Entonces, ¿cómo definimos la insuficiencia respiratoria? Inicialmente con algo que denominaremos hipoxemia, que es poco oxígeno en la sangre, literal, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con hipoxemia? Bueno, un valor de la presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, ¿vale? La cual puede o no estar acompañada de hipercapnia. Hipercapnia es exceso de dióxido de carbono en la sangre. Esta la vamos a definir como una presión arterial de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio, ¿va? Entonces, como se dan cuenta, estos son las bases fundamentales. Tiene que tener sí o sí una presión parcial arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio
y puede o no acompañarse de hipercapnia. Ahorita vamos a ver que esta se subclasifica en 4 grandes variantes, las cuales, debido a su etiología, nos va a explicar el por qué o no puede tener exceso de dióxido de carbono. Pero, además de eso, tenemos que tener en consideración que este paciente no puede tener un cortocircuito de derecha a izquierda, como podría ser el caso, por ejemplo, de una cardiopatía congénita, como una tetralogía de Fallot, donde al existir paso de sangre no oxigenada del corazón derecho al corazón izquierdo, pues evidentemente vamos a tener datos alterados de los gases arteriales, ¿vale? Entonces eso es muy importante. No podemos usar esta definición para pacientes que tienen cardiopatías en los cuales hay cortocircuitos de derecha a izquierda. Y tampoco podemos estar hablando de que sea una compensación de alcalosis metabólica, ¿vale? Es decir, que por un exceso de bicarbonato en la sangre estemos incrementando la frecuencia respiratoria para tratar de eliminar mayor dióxido de carbono y eso nos pueda llevar a una disminución de la difusión de gases y por lo tanto hipoxemia, ¿vale? Entonces son como las dos circunstancias en las cuales no podemos definir la insuficiencia respiratoria bajo estos criterios, ¿vale? Otra forma de definirlo es mediante un gradiente. Un gradiente alveolo arteriolar de oxígeno menor a 10, ¿vale? Vamos a ver que vamos a tener entidades en las cuales este gradiente se ve afectado y obviamente nos habla de problemas en la difusión del oxígeno. Pero bueno, ahorita eso probablemente los vieron en sus clases de fisiología, pero ahorita lo vamos a retomar poco. En general, ahorita solo vamos a ver como el contexto muy general de estas cosas. Ahora, esta, a su vez, la vamos a clasificar en aguda o crónica. Si bien estamos muy acostumbrados a clasificar muchos síndromes de acuerdo a su temporalidad y tiempo de aparición, y tenemos un parámetro per se de tiempo, en el caso de la insuficiencia respiratoria, pues es un poco difícil definir por tiempos, ¿no? Porque lo que va a dar la diferencia son las adaptaciones que va a desarrollar la persona para lidiar con esa hipoxia crónica, ¿va? Entonces, no es lo mismo alguien que de manera súbita inicia con un descenso de oxígeno en la sangre, que obviamente va a desarrollar mecanismos compensatorios para tratar de equilibrar esa disminución de oxígeno en la sangre. ¿Qué mecanismos va a llevar a cabo? Bueno, el sistema nervioso central, por medio de los núcleos que se encargan de sensar, pues básicamente el oxígeno y el dióxido de carbono, va a incrementar la frecuencia respiratoria y aunado a esto va a incrementar la profundidad de la respiración, ¿vale? De tal manera que vamos a incidir directamente en los músculos encargados de la respiración, incrementando el ritmo de respiración e incrementando la profundidad de las respiraciones. Cardiovascularmente hablando, obviamente, si tenemos una deficiencia de oxígeno, pues la manera en compensarlo es, bueno, si no hay suficiente oxígeno en la sangre, pues haz que la sangre corra más rápido. Por lo tanto, tendremos taquicardia, ¿vale? Y obviamente tendremos cambios cutáneos, ¿no? Porque obviamente desarrollaremos estrategias para evitar que esa sangre que va oxigenada llegue a tejidos que realmente no son tan vitales, como sería, pues prácticamente todos los tejidos periféricos, particularmente pieles, anexos y mucos, ¿no? Entonces, cuando vemos una persona con insuficiencia respiratoria aguda, vamos a identificar que tiene cianosis, que es justamente esa coloración azulada que se da en la piel, ¿vale? La cianosis, a su vez, la vamos a dividir en dos grandes rubros. Aquella que es periférica y la que es central. Ahora bien, como esta cianosis se debe a un cambio en la distribución de sangre oxigenada a los tejidos, el área de distribución en la cual veamos ese tejido azulado nos hablará de la gravedad del cuadro. En general, la cianosis periférica no se considera un dato de insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que pueden ocasionar vasoconstricción periférica
que ocasionen las coloraciones azuladas, por ejemplo, en los dedos de los pies o en los dedos de las manos, como un ejemplo muy clásico, el frío. Muy probablemente si ustedes han ido o han estado en lugares donde hace mucho frío o han ido a lugares donde hay nieve, cuando ustedes entran en contacto con cosas muy frías, esa vasoconstricción refleja ante el frío, provocada para tratar de incrementar la circulación en el abdomen, para incrementar la temperatura, llevará a que los tejidos empiecen a ver blanquecinos azulados. Por lo tanto, no es un dato fidedigno. Puede ser una vasoconstricción secundaria a estímulos externos, como sería el frío, o secundaria a cuestiones internas como regulación de las arteriolas, ¿vale? Sin embargo, la cianosis central, que principalmente la observaremos alrededor de los labios y un poco la nariz, e inclusive podríamos notarlo en la mucosa oral, ese sí sería un dato sugestivo de cianosis central, bueno, es un dato de cianosis central y nos hablaría de hipoxia sistémica, ¿vale? Entonces, en este caso, algo que debemos considerar como un dato clínico clásico de una insuficiencia respiratoria aguda será la cianosis central de inicio súbito, ¿vale? ¿En quiénes es más probable ver esta cianosis? En los bebés, ¿va? A lo mejor en un adulto es un poco más difícil apreciarlo, pero en los bebés realmente es muy notorio cuando se ponen moraditos, ¿va? Entonces, el cuadro clásico que nos va a dar la insuficiencia respiratoria aguda, hablando mera y exclusivamente del aparato respiratorio, pues obviamente tendremos disnea, que disnea la definimos como la dificultad para respirar, acompañada de taquipnea, que son respiraciones muy rápidas, y observaremos el uso de músculos accesorios. ¿Cuáles son los músculos accesorios de la respiración? Los intercostales, principalmente, y los supra e infraclaviculares. Por lo tanto, cuando nosotros observamos una persona que, acuérdense que para hacer una buena, bueno, no se pueden acordar porque no lo han visto, pero de acuerdo a las buenas prácticas semiológicas y exploración física, cuando nosotros revisamos una persona tiene que estar completamente descubierta. Si nosotros vemos una persona que tiene dificultad para respirar y le descubrimos el pecho, veríamos cómo sus costillas entre sus costillas se hunde el tejido. Literalmente es como si lo jalaran hacia adentro, ¿vale? Esa retracción es un dato muy sugestivo de dificultad respiratoria y es por el uso de los músculos intercostales. Además, veríamos un tirón que se genera al nivel del esternón, en el apéndice gifoides, donde se tracciona hacia adentro. También por el uso de los músculos accesorios, lo hacen con tanta fuerza que traccionan el esternón, ¿vale? Este es un dato que no suele verse en adultos, realmente, pero en los bebés, que todavía no termina de calcificarse por completo, estas estructuras, pues es muy, 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 muy notorio, ¿no? Literalmente se le sume el esternón. Un poco más arriba, si nos vamos al área de las clavículas, veríamos cómo se deprimen, ay, no sé, se deprime la fosa clavicular y se empiezan a ver los huesos muy marcados, ¿no? Esos serían datos de uso de músculos accesorios de la respiración. De la mano también podríamos ver el famosísimo aleteo nasal, que también se da por el tratar de manera de compensación, tratar de jalar más aire, ¿vale? En general, esos son los datos clínicos que vamos a ver en una insuficiencia respiratoria aguda, la cual puede o no estar acompañada de cianosis central. Dependerá, muy importantemente, de la cantidad de oxígeno presente en la sangre. Más o menos, para que se den una idea, para que se desarrolle cianosis, obviamente esto es variable, tendríamos que tener aproximadamente el 30% de hemoglobina total desoxigenada, ¿va? Para que se dé cianosis central. Obviamente no todos van a llegar a ese rango y algunos lo presentarán antes, también dependerá del color del piel, complexión física, estado de hidratación, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero en general, más o menos, nos hablaría de cuándo ya podemos empezar a notar esos datos a la simple inspección de la persona, ¿va? Pero eso solo lo veríamos en una fase aguda. De manera crónica, cuando una persona se mantiene con niveles bajos persistentemente de oxígeno,
la mayoría de los casos y seguramente lo han reconocido, ya sea entre familiares, amigos o alguna persona que han visto en la calle, se debe a enfermedades pulmonares crónicas, como podría ser el EPOC o cardiopatías crónicas, ¿vale? En las cuales esta hipoxemia es tan persistente que el sistema tiene que tomar medidas para tratar de compensar esa hipoxemia crónica, ¿vale? Una de las primeras adaptaciones que se van a llevar a cabo son las hematológicas, ¿va? De manera que al censar el riñón una disminución en el oxígeno circulante, se va a secretar eritropoyetina y esa eritropoyetina actuará directamente sobre la célula madre hematopoyética para la formación de eritrocitos, ¿va? En segundo plano, tendríamos adaptaciones cardiovasculares. En este caso, la principal adaptación cardiovascular será hipertensión en las arterias pulmonares con el propósito de incrementar el flujo y la difusión y de esta manera tratar de facilitar la difusión de oxígeno que está presente en el alveolo y que éste pase a la arteria, ¿vale? Porque si ustedes recuerdan, si bien sus clases de fisiología no es la misma cantidad de flujo sanguíneo y de difusión que se da en las bases pulmonares en un sujeto de pie, a las que se da en los ápices, donde es mucho menor, ¿no? Lo mismo pasa si lo acostáramos, cuando una persona, ahí me quedó muy feo su pulmón, cuando una persona está acostada, y está acostada boca arriba, la porción posterior del pulmón tendrá un mayor flujo de sangre y por lo tanto mayor intercambio de oxígeno que la de arriba, ¿vale? O la anterior. De tal manera que para sopesar esto, porque definitivamente pues el de abajo no va a seguir haciendo nada, vamos a incrementar el tono de las arterias pulmonares con el propósito de que todas reciben en manera proporcional el flujo y se favorezca el intercambio de gas. Esta hipertensión pulmonar obviamente le genera un estrés al corazón derecho porque ahora tiene que bombear con mucha mayor presión para poder romper, en primer lugar, la resistencia que está ofreciendo la válvula pulmonar y en segunda, pasar las resistencias de esas arteriolas pulmonares. Por lo tanto, ese estrés que genera el corazón derecho puede generar una insuficiencia cardíaca derecha a largo plazo. Pero bueno, de esas cosas van a hablar con nuestra compañera Alejandra, que les hablará todo acerca de cardio y es excesivamente buena, ¿va? No me voy a meter en esas cosas. Y bueno, también tendremos adaptaciones en piel y anexos. Si bien vamos a notar en esas personas esa coloración azulada, principalmente en dedos de manos y pies. También veremos otro tipo de adaptaciones, como son los famosísimos dedos en palillos de tambor, donde literalmente se les hace gordito la parte de hasta el final de los dedos, que justamente se debe a un depósito excesivo de matriz extracelular por la hipoxia crónica que presentan los dedos, ¿va? En general, esas son las formas en las que vamos a ver la presentación clínica de la insuficiencia respiratoria, como algo sumamente agudo que está atentando a la vida y muy probablemente pueda terminar en la muerte si no le damos una atención adecuada, o en algo que ya es prácticamente normal en ese cuerpo, normal entre comillas, porque obviamente no es normal, pero para ese cuerpo ya desarrolló estrategias adaptativas para compensar esa hipoxia crónica. Sin embargo, hay que tomar en consideración que esta persona que ya tiene insuficiencia respiratoria crónica se puede agudizar y obviamente complicar muchísimo las cosas, ¿vale? Entonces, por eso es importante reconocer ambas y estar al pendiente de los cambios, no solo en sus signos y síntomas, sino también en sus gases sanguíneos, ¿vale? Entonces es muy importante que en toda insuficiencia respiratoria aguda o en cualquier persona que lleguen con datos de dificultad respiratoria y parezca una insuficiencia respiratoria aguda, tienen que tomar una gasometría arterial y todos sus pacientes que tengan cardiopatías crónicas con incremento del flujo pulmonar o cortocircuitos de derecha a izquierda, donde hay combinación de sangre venosa y arterial, tenemos que tomar gasometrías de manera subsecuente para analizar cómo va progresando ese paciente. ¿Va? Muy bien. Ahora entonces, ¿qué tipos de insuficiencia respiratoria tenemos? Bueno, empecemos por la primera, que es como la más fácil de entender, ¿vale? Entonces, la primera causa que tenemos de insuficiencia respiratoria
Pues es la hipoventilación alveolar. Y aquí tenemos que tener en claro dos conceptos diferentes que vieron en fisiología. Lo que es ventilación y lo que es perfusión y lo que es difusión, ¿vale? Por ventilación vamos a entender el intercambio de aire que se lleva a cabo en los pulmones. Es decir, cuando yo meto aire y saco aire, eso es ventilación. Y más apropiadamente hablando, se refiere a la salida de dióxido de carbono del espacio pulmonar. Eso es a lo que denominamos ventilación, ¿va? Segundo término, perfusión. Con perfusión nos referimos a la cantidad de sangre que pasa por el pulmón, que obviamente es necesaria para que haya el intercambio de gases. Y por difusión vamos a entender el paso de los gases de el alvéolo a la arteria y de la arteria al alvéolo, ¿vale? Muy bien. Entonces, tomando eso en cuenta, la hipoventilación alveolar justamente se refiere a eso, a un flujo insuficiente de aire para mantener una presión parcial arterial de oxígeno normal. Es decir, no estamos metiendo suficiente aire o, ojo aquí, no hay suficiente oxígeno en el aire que respiramos para mantener esa PaO2 normal. ¿Va? Entonces, la hipoxemia, la hipoventilación alveolar se va a caracterizar por esta triada. Va a ser hipoxemia con hipercapnia. Esta es la única insuficiencia respiratoria que forzosamente tiene hipercapnia, porque acuérdense que el problema aquí es el flujo. No estamos metiendo ni sacando suficiente aire. Si no metemos suficiente aire con oxígeno, no estamos sacando suficiente aire con dióxido de carbono. Entonces es la única donde forzosamente vamos a encontrar hipercapnia, ¿vale? Y la diferencial de oxígeno arterioalveolar va a ser normal, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que suscita todo esto? Bueno, una disminución en la ventilación, es decir, en el flujo de aire en los pulmones, nos va a llevar a una disminución del oxígeno en los alvéolos, y esto a su vez nos va a llevar pues en una disminución del oxígeno en las arterias y un incremento del dióxido de carbono en las arterias también, ¿va? Entonces se dan cuenta, pues esta es muy sencilla. No metes suficiente aire, pues no puedes tener suficiente oxígeno. Es como muy directa esta, ¿vale? ¿En qué escenarios clínicos vamos a encontrar este tipo de insuficiencia respiratoria? Pues si el problema es que no puedo meter ni sacar aire bien, pues obviamente todos aquellos en los cuales tenga comprometida la vía aérea. Y en este caso vamos a tener dos escenarios muy importantes. Una, que no tenga la función respiratoria completa, es decir, que yo no esté respirando normal, como sería en los casos de depresión del sistema nervioso central, donde sobre todo algunos anestésicos, como los barbitúricos, van a hacer que la persona respire cada vez más despacio y menos profundo, ¿vale? Como yo no respiro lo suficiente, obviamente no entra suficiente aire con oxígeno, por lo tanto no puede difundir ese oxígeno, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Pues, como ustedes saben, en todos los casos donde hay anestesia general, los pacientes se tienen que intubar y tienen que ventilarse mecánicamente, justamente para eso, para darles el flujo de aire apropiado. Entonces, estos casos, obviamente no los vamos a ver en anestesia, porque los anestesiólogos saben que tienen que intubar a la gente, pero ¿en qué ocasiones sí lo podemos ver? Intentos de suicidio, ¿vale? O sobredosis no esperadas. Entonces, en estos casos, vamos a ver una hipoxia o una insuficiencia respiratoria por hipoventilación alveolar, porque no hay suficiente esfuerzo respiratorio para meter y sacar aire, ¿va? Segundo caso, también muy clásico, la obstrucción de la vía aérea alta. El clásico niño que se traga una canica y la canica cae justamente a nivel de la carina, ¿vale? Acuérdense que la carina es esa que se divide en el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Entonces, al caer ahí, se está tapando los dos y hace un efecto de válvula. A veces sí deja salir el aire, pero se tapa cuando entra. Entonces, pues es un niño obviamente que va a tener una dificultad severa para respirar y vamos a tener datos francos de insuficiencia respiratoria y obviamente no se le va a quitar hasta que le quitamos eso que esté evitando que entre y salga el aire apropiadamente. ¿Va? Otro caso muy frecuente
que no tiene que ver tanto con el compromiso de la vía aérea, sino la concentración de oxígeno. Bueno, no, la concentración está mal dicho. La presión del oxígeno atmosférico sería en el famosísimo mal de montaña. Recuerden que a medida que nosotros ascendemos sobre el nivel del mar, la presión atmosférica sobre nosotros es mucho menor y eso no afecta la cantidad de oxígeno, lo que afecta es la presión del oxígeno. Por lo tanto, tenemos que hacer respiraciones mucho más intensas para tratar de obtener la misma cantidad de oxígeno que ahora está en un volumen muchísimo más amplio, porque acuérdense que a menor presión, mayor volumen de los gases, ¿vale? Entonces, en el caso del mal de montaña, que es por eso que llevan sus tanques de oxígeno para ir respirando ahí, es justamente porque la presión del oxígeno atmosférico es tan baja que es muy difícil que entre a los pulmones y genere un adecuado intercambio gaseoso, ¿va? Entonces, algo muy importante de la hipoventilación alveolar es que va a ser una insuficiencia respiratoria que responde a la aplicación de oxígeno suplementario, ¿va? Yo sé que han visto muchas veces que para todo, pone oxígeno, pone oxígeno. No siempre es lo más correcto. En algunos casos no está sirviendo absolutamente para nada. En algunos otros casos le estás haciendo un mal. Veremos algunos escenarios en algún momento. La verdad es que son muy pocos, pero son la mayoría en los cuales el oxígeno es como, bueno, yo no sé qué hago aquí, la verdad es que por más que pongan oxígeno, no va a cambiar. En este caso sí, porque lo que estamos teniendo es un problema de la cantidad o la presión de oxígeno en el alveolo. Si nosotros administramos oxígeno por medio de puntas nasales, mascarillas o una mascarilla laríngea o un tubo endotraqueal, obviamente aseguraremos el paso de ese aire con oxígeno y por lo tanto mejoraremos directamente la cantidad de aire que difunde a la arteria y por ende se resolverá la hipoxemia. ¿Va? Entonces este diagramita es para entender de nueva cuenta esta situación. Entonces, la hipoventilación alveolar, ¿por qué se da? Bueno, porque el flujo de aire es insuficiente, eso hace que disminuya la presión alveolar de oxígeno. Al disminuir la presión alveolar de oxígeno, obviamente difunde mucho menos. Al disminuir la cantidad de oxígeno que difunde, tendremos una disminución de la presión arterial de oxígeno y el hecho de que tengamos menos oxígeno quiere decir que el metabolismo siga andando, se sigue produciendo CO2, incrementa la presión de CO2 porque el CO2 que está en el alveolo, pues no puede salir. Entonces, si este no sale, este no puede salir y este se empieza a acumular, ¿vale? Cada vez más, hasta que llegamos a la hipercapnia, ¿va? Muy bien. ¿Alguna duda con la hipoventilación alveolar? ¿O todo bien hasta aquí? Todo bien, gracias. Excelente, muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente, que sería el cortocircuito, ¿vale? Los cortocircuitos son un trastorno de ventilación-perfusión en el cual la perfusión es inexistente, ¿vale? Al ser la perfusión igual a cero, pues nos da cero, ¿no? Entonces, un cortocircuito, también llamado shunt, lo vamos a entender de la siguiente manera. Seguramente recordarán sus clases de embrio de los cortocircuitos fisiológicos durante el proceso de embriogénesis, ¿no? Esos cortocircuitos son necesarios para disminuir la carga sanguínea a la cual está sometida el corazón derecho, bueno, más que el corazón derecho, el pulmón, ¿no? El pulmón del feto no puede recibir la misma cantidad de sangre que el pulmón de un bebé porque es un pulmón colapsado. Si bien no está completamente colapsado, no es un pulmón que está en sus dimensiones completas porque todavía no lleva a cabo el proceso de intercambio gaseoso. Ese lo está llevando a cabo la placenta. Entonces, para evitar que ese pulmón se llene de sangre y genere problemas en ese pulmón, cuyo problema sería hipertensión arterial pulmonar a largo plazo, entonces tenemos un cortocircuito, que es el conducto arterioso, ¿vale? El conducto arterioso nos va a permitir justamente pasar sangre de la arteria pulmonar a la aorta sin ningún problema.
de tal manera que la circulación, acuérdense que la circulación es diferente, la sangre oxigenada que está llegando a través de la vena umbilical llegue al corazón, el corazón la bombea, el corazón derecho la bombea, pasa prácticamente toda la sangre a la aorta gracias al conducto arterioso, bueno, todo un gran porcentaje, y eso permite la oxigenación de todo el cuerpo del bebé y todo se emite de nueva cuenta por la arteria umbilical, ¿va? Hasta ahí vamos bien. Ese es un cortocircuito fisiológico, tiene una función primordial. Pero, ¿qué pasa si nuestros alvéolos están llenos de algo? Algo que no permite la difusión. Dígase moco, por ejemplo, o alguna sustancia extraña, o simplemente esto se tapa con fluido, ¿vale? Evidentemente, la arteria que pase por aquí no va a recibir ningún intercambio de oxígeno porque aquí no hay oxígeno. Por lo tanto, se va a comportar como un cortocircuito. Directamente sangre venosa, bueno, sangre, aquí es un poco confuso porque son las arterias pulmonares, sangre no oxigenada que debería estarse oxigenando aquí, pero no lo está haciendo porque no hay oxígeno aquí, está uniéndose directamente con sangre oxigenada de arterias pulmonares que vienen de un alvéolo donde sí hay difusión. Al final se combinan y se hacen las venas pulmonares y llegan a el corazón izquierdo. Pero es estos, que aquí pusimos uno nada más para que fuera como visible, ¿no? Pero estamos hablando de que pueden ser todo un lóbulo pulmonar que esté comprometido y esté funcionando como un cortocircuito, ¿vale? Esto también nos va a dar un cuadro de insuficiencia respiratoria. Ahora bien, en el caso de los cortocircuitos, vamos a tener hipoxemia, que acuérdense que es la definitoria de todos. Eso es obligado, ¿no? ¿Por qué vamos a tener hipoxemia? Bueno, porque vamos a tener combinación de sangre oxigenada de aquellos, de la sangre que sí hizo difusión de oxígeno con los alvéolos sanos, con sangre no oxigenada o con dióxido de carbono, de la que viene de los alvéolos que no pueden hacer difusión de gases, ¿vale? En este caso muy, muy especial vamos a tener hipocapnia, ¿vale? Es decir, vamos a tener valores más bajos de dióxido de carbono en la sangre. ¿Por qué? Uno diría, bueno, pero ¿por qué no? O sea, pues esos no están difundiendo, se está acumulando. Sí y no, porque vamos a incrementar el volumen expiratorio de manera compensatoria en este caso, ¿vale? Entonces, el dióxido de carbono sí va a estar saliendo, pero no va a estar entrando el oxígeno, ¿vale? Y aquí vamos a tener algo muy importante, un gradiente de oxígeno alveolar y arteriolar aumentado, ¿vale? Es decir, mayor a 10. Ahora, este es muy importante. Este es uno de esos casos en los cuales no importa si yo le pongo 15 litros, así con una mascarilla súper buena, al 100% de FIO2, que bueno, no se puede llegar al 100%, al 98% del FIO2, no le voy a hacer absolutamente nada, nada de nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque no importa cuánto aire más yo meta, el problema no es el aire, el problema es que no hay un alvéolo disponible para hacer la difusión de gases. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para curar esta insuficiencia respiratoria? Pues destapar el alvéolo, ¿vale? Entonces hay que enfocar el tratamiento, en este caso muy en particular, a todo lo que esté ocupando ese alvéolo, ¿vale? Entonces, ¿qué escenarios clínicos vamos a tener? Ocupación alveolar, como es el caso de las neumonías. Si se acuerdan de sus clases de micro, la mayoría de las neumonías bacterianas típicas van a generar un patrón de condensación. Es decir, vamos a ver en la radiografía que el óvulo se ve radio opaco, ¿vale? Se va a ver blanquito. Y eso es sugestivo de que, bueno, hay otra densidad que no es aire ocupando el espacio alveolar, muy probablemente agua o moco, y obviamente se va a ver más blanco, ¿vale?
Eso blanco, pues es moco que está ocupando esos alvéolos no pueden llevar a cabo el intercambio gaseoso y por lo tanto se comportan como un cortocircuito, ¿va? Otro caso son las atelectasias. Las atelectasias prácticamente lo podemos considerar como colapsos de territorios alveolares, en los cuales, bueno, hay muchas causas. En un momento lo vamos a revisar, no se preocupen, sí lo vamos a ver. Pero prácticamente se colapsan esos alvéolos y es un territorio de un pulmón que simplemente, pues esos alvéolos están desinflados, como un globo, así cuando tienes un globo de esos chupados, y, y luego lo tratas de inflar y no se puede abrir porque la tensión superficial del agua que está dentro del globo no permite separarlo hasta que ejerces mucha, mucha, mucha presión. Ah, bueno, así pasa con los alvéolos, ¿no? O sea, los alvéolos se colapsan, se quedan pegados y es como de, no, mijo, ya no va a entrar. Por lo tanto, si esos alvéolos ya no pasa aire por ellos, tendremos un cortocircuito, ¿vale? Y los mecanismos compensatorios, que justamente van de la mano con el por qué tenemos hipocapnia, es por el incremento de la frecuencia respiratoria, ¿vale? Al incrementar la frecuencia respiratoria, incrementamos la ventilación y esa ventilación, pues obviamente nos va a llevar a barrer el dióxido de carbono. Muy bien. ¿Alguna duda con los cortocircuitos? La fibrosis contaría como un cortocircuito. La fibrosis, perdón, ¿qué? O sea, si la fibrosis podría causar un cortocircuito de este tipo. Sí, claro. La fibrosis pulmonar, que bueno, hay muchas causas de fibrosis pulmonar, tendríamos que analizar qué tipo, ¿no? Pero en general, cualquier entidad que afecte la posibilidad de difusión del alveolo por ocupación de este, es decir, o sea, que el alveolo esté ocupado como tal, podría entrar dentro de este o dentro de otro trastorno que son los trastornos per se de difusión, donde el alveolo está normal y la arteria está normal, pero lo que está mal es la interfaz alveolo-capilar, ¿vale? Entonces, la fibrosis dependerá del grado de extensión y el grado de destrucción, porque obviamente habla fibrosis en la cual solo se da en la interfaz alveolo-arterial y afecta la difusión, y tenemos fibrosis por destrucción masiva de alveolos, que en ese caso sí se comportaría como un cortocircuito. Gracias. Ahora, siguiendo de la mano esta parte de los trastornos de ventilación-perfusión, el siguiente escenario que tendríamos es donde hay una disminución de la ventilación-perfusión. Y esta reducción de la ventilación-perfusión, justamente la veremos en patrones obstructivos, es decir, donde hay problemas en el flujo de aire, ¿va? Entonces, aquí el problema es la ventilación, ¿no? A diferencia del otro donde el problema era el, la perfusión, en este caso el problema es la ventilación, ¿va? Pero la ventilación prácticamente expiratoria. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en este caso, de nueva cuenta, vamos a tener hipoxemia por una disminución del flujo ventilatorio. Todos los patrones obstructivos se caracterizan porque los volúmenes pulmonares están prácticamente conservados o el volumen, la capacidad pulmonar está parcialmente conservada y el problema es la velocidad con la que se mueve ese volumen, los flujos, ¿va? Entonces, si yo tengo un pulmón que le cuesta trabajo sacar aire, a medida que va expirando, va a llegar un momento en el cual ya no puede sacar más y tiene que llevar a cabo la siguiente inspiración. Por lo tanto, estamos teniendo un problema donde no todo el aire está saliendo. Entonces, eso es el problema de una disminución del flujo expiratorio, ¿vale? Esta puede o no estar acompañada de hipercapnia e hipocapnia, justamente porque si bien la velocidad es la que va a estar afectada, el volumen no realmente, ¿va? En este también tendríamos una diferencia de presión alveolo arterial de oxígeno incrementada, ¿va? Entonces, si vemos aquí,
justamente tenemos un patrón obstructivo donde vemos que hay como que está más cerradito aquí este bronquiolo. Y entonces entra el aire en menor cantidad porque hay aire aquí residual que no puede terminar de salir, ¿no? Entonces, mientras no termine de salir este aire, pues no puede entrar este aire, ¿va? Entonces, al disminuir la cantidad de aire, pues disminuye la presión alveolar de oxígeno, que nos va a llevar a una disminución de la presión arterial de oxígeno. Y ahora, la acumulación de este no va a estar ahí permanentemente, este CO2. Sí va a salir. El problema es que va a salir muy, 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 muy despacito. Es por eso que dependiendo de la evolución clínica que tengamos, podríamos o no encontrar hipercapnia, ¿vale? En el caso de que encontremos a alguien que está sumamente agitado y tiene taquipnea, pues muy probablemente estaríamos viendo cómo se esfuerza por sacar más este CO2 y podríamos tener el caso de una hipercapnia, de una hipocapnia, perdón. Pero también está la otra situación. Puede ser que llegue alguien muy, 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 muy adormilado y respira muy poquito y tendríamos el escenario de la hipercapnia. Y sus representativos clásicos, pues son los dos patrones obstructivos más frecuentes, que sería la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma, ¿va? Esta sí responde a la administración de oxígeno, ¿vale? ¿Por qué? Porque el problema, recuerden que es el flujo. Entonces, si nosotros damos un flujo constante, vamos a favorecer este intercambio gaseoso al incrementar la presión de oxígeno en este lugar. Entonces, estos sí responden a oxígeno, ¿va? Y por último, tendremos los trastornos de difusión, ¿vale? Los trastornos de difusión se van a caracterizar por tener hipoxemia, como todos. Estos van a tener hipocapnia y también van a tener una diferencia alveolar arteriolar aumentada, ¿va? El principal escenario en el que los vamos a ver, los trastornos de difusión, son donde hay inflamación profusa del parénquima pulmonar y la fibrosis asociada que puede tener, ¿no? Casi todas las que vamos a ver de esta forma son enfermedades pulmonares intersticiales, que vamos a ver en un ratito. Es una categoría muy particular de enfermedades que se caracterizan justamente por afectar la interfaz alveolo-arteriolar, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos aquí la arteria y aquí está nuestro alveolo, el problema está en todo eso que está entre esos dos, ¿vale? Entonces, en este caso, pues no hay problema, la circulación está bien, la circulación es normal. El flujo de aire es normal, no hay ningún problema, nada está obstruyendo el paso de ese aire, ni para entrar ni para salir. ¿Cuál es el problema? Que pues simplemente no pasa o pasa muy despacio. Por lo tanto, aunque tengamos adecuadas presiones alveolares de oxígeno, no va a poder difundir ese oxígeno hacia las arteriolas, ¿vale? Pero el CO2 sí puede difundir con mucha mayor facilidad que el oxígeno. Por lo tanto, el CO2 sí va a estar saliendo constantemente, ¿vale? Entonces, vamos a seguir ventilando, va a seguir saliendo CO2 y eso es lo que nos va a llevar a la hipocapnia. Pero el O2, por más que metamos, pues simplemente no va a difundir, porque el problema está en esa parte que permite la difusión de los gases, ¿va? Entonces, a manera de conclusión, la insuficiencia respiratoria es de los síndromes más frecuentes porque, pues a final de cuentas, las funciones del aparato respiratorio son muy sencillas, que es la ventilación y la difusión de gases, que obviamente dependen forzosamente del aparato de la perfusión, que es parte del aparato cardiovascular, pero bueno, en que en general esos tres problemas nos van a dar los diferentes patrones en los cuales la sangre no puede estar oxigenando. O no entra suficiente aire, o no llega adecuada la circulación, o hay un problema entre el paso del aire en el alveolo y la arteria, ¿va? Esto lo tenemos que evaluar forzosamente con una gasometría arterial. No hay otra manera de evaluar, ¿vale? Y por último, pues la vamos a clasificar en aguda o crónica
dependiendo principalmente de los hallazgos clínicos que podamos observar, ¿va? Obviamente hay enfermedades que por su naturaleza van a dar insuficiencias respiratorias agudas y otras que por su naturaleza van a dar insuficiencias respiratorias crónicas. Como podría ser el caso de una neumonía. Una neumonía casi siempre o en la gran mayoría de los casos, no todas van a llegar a insuficiencia respiratoria, pero si llegan a insuficiencia respiratoria, todas se van a presentar como agudas. Como pasó con la influenza, como pasó con el COVID, como pasó con algunas otras enfermedades bacterianas, todas se comportan como una insuficiencia respiratoria aguda. Y por otra parte, las crónicas muchas veces tienen que ver con, pues, cosas que van pasando repetidamente. Como puede pasar con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eh, cardiopatías, bueno, obviamente, cardiopatías congénitas cianógenas, obviamente, ¿cómo se llama? Insuficiencia cardíaca, ¿vale? Serán las principales en las cuales veremos prácticamente las insuficiencias respiratorias crónicas, ¿va? Muy bien. Bueno, si no hay más duda con esto, pues vamos a pasar con los síndromes obstructivos, ¿vale? Entonces, los síndromes obstructivos son todos aquellos escenarios en los cuales hay una reducción en el flujo de aire a la expiración. Entonces, una reducción a la cantidad de aire por minuto. O sea, la velocidad que yo puedo sacar el aire al expirar. Acuérdense, todos los patrones obstructivos, el problema es la salida del aire, no la entrada. La entrada se ve afectada después, pero la base de esto es la salida del aire. Si nosotros hacemos una espirografía, espirometría, perdón, espirometría, obtendríamos los siguientes datos. Vamos a tener una disminución del volumen expiratorio forzado en el primer minuto o la capacidad vital forzada, ¿vale? Son los dos parámetros que se van a ver afectados, ¿no? El volumen expiratorio forzado en un minuto o la capacidad vital forzada, ¿va? Si ustedes se acuerdan de sus espirometrías que vieron en fisio, pues podemos graficar de diferentes maneras las funciones pulmonares. En este caso nos vamos a centrar nada más en el de obstrucción. Vamos a ver que lo podemos graficar como volumen contra el tiempo, en el cual justamente aquí vemos el problema, ¿no? Esta línea punteada es lo normal, ¿no? Donde hay un volumen definido que sale en un tiempo definido y el problema de la obstrucción es que no logra sacar ese volumen en el tiempo definido. De hecho, esta función matemática se puede extender hasta el infinito, ¿no? Porque nunca llega a culminar, ¿vale? Entonces, lo importante, los patrones obstructivos siempre hay una disminución del volumen contrastado con el tiempo. Ahora, si lo vemos en una gráfica de flujo contra volumen, vamos a ver lo mismo, ¿no? El flujo, acuérdense, la línea puntada es lo normal, ¿no? Deberíamos de tener esta forma de como de gotita, pero aquí vemos que el flujo incrementa, pero no llega al punto culminante y disminuye paulatinamente, ¿no? Hasta llegar al volumen esperado, o casi el volumen esperado, ¿vale? Y luego regresa a lo normal. A diferencia de sus primos, los restrictivos, que el volumen, acuérdense que los restrictivos son los que interfieren con la expansión de los pulmones. Por lo tanto, el volumen sí es algo que está primordialmente afectado, más no el flujo, o bueno, la cantidad de volumen que sacas en tiempo, ¿no? Aquí el problema es que ese volumen se va a ver mermado porque hay menos cantidad de aire la que aguanta ese pulmón, por lo tanto, se ve este tipo de gráfico, ¿no? Donde el volumen sí incrementa prácticamente igual que en lo normal, a diferencia del obstructivo, pero se corta, porque ya no hay más. Y si lo vemos en la gráfica de volumen contra flujo, justamente vemos que la principal afección es en volumen. El flujo aquí asciende, pero se ve afectado por la cantidad de aire que hay, ¿no? Vemos
este patrón francamente disminuido del volumen esperado al volumen que tiene. Mientras que aquí lo que vemos es una afección del flujo esperado al flujo que tiene. ¿Va? Muy bien. Entonces, dentro de los escenarios más clásicos de trastornos obstructivos, pues tenemos las dos variantes. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que la vamos a clasificar de acuerdo a su patología, ya sea en bronquitis crónica o enfisema pulmonar, y el asma, ¿vale? Entonces, algo muy importante es definir qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la obstrucción progresiva e irreversible de la función pulmonar, ¿vale? Entonces, es un patrón obstructivo que va a ir progresando a medida que avance el tiempo y que no importa qué medidas farmacológicas yo use, que acuérdense que usamos beta bloqueadores para ver si responden en la espirometría o no a esa medida. En este caso, no importa cuánto yo le dé, no va a mejorar esa función pulmonar, ¿vale? A eso se refiere irreversible. Y que como común denominador en ambos espectros, tanto bronquitis crónica como enfisema pulmonar, va a haber inflamación crónica. Dentro de los factores de riesgo más importantes, pues no hay que olvidar que está el consumo de tabaco y la exposición a quema de biomas, ¿vale? No solamente es que tanto fumaste, es cocina con leña, usa calentadores de leña o de carbón, su casa no está bien ventilada, tiraderos de llantas, tiraderos de bueno, tiraderos que diga quema de hidrocarburos, etcétera. O sea, hay muchas cosas que pueden promover la aparición de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no solo el cigarro. Entonces, prácticamente cualquier cosa que se pueda quemar a partir de algo hecho de carbón puede, si se expone lo suficiente, terminar en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Porque son esos elementos volátiles los que, o sea, tanto el calor del humo inhalado como los elementos volátiles son los que generan daño pulmonar y nos llevan a estas dos vertientes, ¿no? Entonces, dentro de los dos espectros que tenemos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a tener la bronquitis crónica y el efisema. Nosotros no podemos decirle a una persona, "Ah, usted tiene bronquitis crónica o "Ah, usted tiene efisema", porque son diagnósticos histopatológicos. Es decir, tenemos que tener forzosamente una biopsia de pulmón para determinar qué tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene. Y ahora, ¿eso cambia el tratamiento? ¿Eso cambia las medidas que debemos tener con respecto a nuestro paciente? No. ¿Vale la pena hacerla? No. Entonces, es algo meramente educativo para entender el por qué se dan estas cosas, pero realmente no cambia absolutamente nada el manejo que vamos a tener con ello. ¿Ah? Ahora, sí hay datos clínicos que van a sugerir que uno es mayor que otro o es predominante, pero, como les digo, no hay manera de decirlo hasta que no cortemos ese pulmón y le hagamos tinción. Entonces, la bronquitis crónica, si ustedes lo leen en sus libros como el Suros o algunos otros así de semiología muy antigua, muy nice, muy francesa, son los que se llaman los abotagados azules o blue bloaters, ¿vale? Estos se caracterizan por tener tos productiva por 3 meses, por al menos 3 meses de todo el año, por lo menos 2 años, ¿vale? Que era como la definición que se usaba anteriormente. Les digo, eso prácticamente ya no se usa. ¿Y por qué les llaman azules abotagados? Bueno, porque se cree que son como los que están así todos adormilados, se ven cianóticos, están así como dormidos, porque se considera que uno de los principales puntos de este tipo de condiciones es la presencia de hipercamio. Y acuérdense que el exceso de dióxido de carbono en la sangre es un importante depresor del sistema nervioso central, que es por eso muy importante que tanto en por ejemplo, cuando se queman los edificios, que bueno, ahí es monóxido de carbono, ¿no? Pero bueno, en cualquier evento de incendio, tanto el monóxido de carbono como el dióxido de carbono son importantes depresores. Por eso siempre está la urgencia de, si te empieza a dar sueño o algo así, pues trates de moverte del lugar lo más pronto posible, porque si no, vas a quedar inconsciente y la probabilidad de que mueras es muy alta, ¿no? Bueno, eso es otra cosa.
Pero bueno, entonces estos clínicamente se van a caracterizar por tener tos con expectoración, porque acuérdense que el patrón aquí es bronquitis crónica, por lo tanto estamos hablando de que hay inflamación de los bronquios y la inflamación de los bronquios conlleva a secreción mucosa. Si hay secreción mucosa en abundancia en el pulmón, tendremos que sacarla. ¿Cómo la vamos a sacar? Con la tos. Esa tos va a ser expectorativa, pues porque hay un fluido ahí, que es simplemente moco, ¿vale? Van a estar acompañados de cianosis, que obviamente va a ser causada por hipoxemia crónica, porque ya vimos que en los patrones de alteración de ventilación, perfusión, el EPOC puede causar insuficiencia respiratoria crónica, ¿va? Entonces va a haber hipoxemia, en este caso lo más probable es que haya hipercapnia y vamos a encontrar poliglobulia, que es una adaptación fisiológica en la cual se genera una mayor cantidad de eritrocitos para compensar la disminución de oxígeno en sangre, ¿vale? Entonces, por eso les llamaban abotágados azules. Casi siempre lo representan como un gordito azul que está todo dormido, ¿no? Entonces, porque tose, expectora, está morado o azul y está espeso de la sangre, ¿no? Y bueno, está adormilado porque tiene hipercapnia. A diferencia de sus compas, los del efisema, que les llamaban los pink puffers o sopladores rosados, que siempre los representan como alguien que está como enojado, muy flaco, que le hace como, ¿no? Sí, además, hasta hay como caricaturas de eso, pero bueno, bastante. Entonces, bueno, esto prácticamente es por atrapamiento aéreo distal al bronquiolo terminal, ¿no? Ese aire que se queda, pues, hace que esté ahí persistentemente y haya que sacar, ¿no? Entonces, se va a caracterizar por disnea, con un uso predominante de músculos accesorios, porque ya hay tanto aire atrapado que la respiración tiene que ser más agresiva, usualmente son delgados, tiene el tórax en tonel, o sea, el tórax en tonel se refiere a esto donde si nosotros vemos un tórax normal es algo así, ¿no? Por las adaptaciones que sufre al incrementar el volumen pulmonar por la cantidad de aire que queda atrapado, es un tórax que se hace como de barril, como de rotoplas, ¿vale? Eso le llamamos tórax en tonel. Y va a haber hipoxemia y una PCO2 normal, ¿va? Entonces, pink puffers, porque es tanto el esfuerzo que tienen que hacer que siempre se ven como si estuvieran rosados, ¿vale? Entonces, estos serían como los dos grandes patrones. Como les digo, estas clasificaciones ya no se usan como clínicamente. Son datos curiosos que vale la pena conocer. Si pueden llegar a encontrar a estas personas y es como fácil identificarlos, pero aquí el punto es que identifiquen los datos sugestivos de una insuficiencia respiratoria crónica secundaria a un patrón obstructivo, como pudiera ser enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿vale? Y bueno, estos no son, o sea, antes se clasificaban así porque pues era como para hacer la distinción. Realmente la forma en la que estos dos se entrelazan pues, es muy abundante, ¿no? Puedes tener efisema con bronquitis crónica sin ningún problema y lo único que cambia es el predominio de tejido que tiene uno contra otro. Pero bueno, ahora pasemos al asma, que es como su primo chiquito. El asma es una triada que se caracteriza por inflamación crónica de el- los bronquios con hiperreactividad bronquial, es decir, tiene una respuesta muy rápida a estímulos poco convencionales y se caracteriza por una obstrucción de grado variable, la cual es reversible. Volvemos a retomar el punto. Cuando hablamos de reversibilidad en los patrones obstructivos, hablamos que cuando hacemos la espirometría la primera vez, observamos el patrón obstructivo, administramos una dosis de dije beta bloqueador hace rato, aquí oso, si sí lo dije, perdón, de beta agonista, como podría ser salbutamol, beta 2 agonista como el salbutamol, y se da una dosis y se espera que en la siguiente repetición de la espirometría haya una reversibilidad, no a lo normal, pero que se incremente el flujo al original, ¿vale? Entonces, a eso es a lo que llamamos reversible.
Ahora, el asma tiene muchas etiologías. Obviamente la más conocida y que la que seguramente recuerdan de inmuno, pues es el asma de tipo alérgico, que es más o menos el 70% de los casos, más o menos, que se debe a una hipersensibilidad de tipo 1, es decir, que está causada por IgE, mastocitos sensibilizados con IgEs antígeno específicos, algún alérgeno, y bueno, que consta de dos fases, una fase de sensibilización, que es cuando se entra en contacto por primera vez con el antígeno, se monta toda la respuesta inmunológica, y es hasta la segunda exposición que la dividiríamos en fase temprana y fase tardía, siendo la temprana la que es llevada a cabo por los mastocitos, donde hay liberación de aminas vasoactivas como histamina, y la aparición de los eicosanoides, como los leucotrienos y las prostaglandinas, y es la fase tardía la que está llevada a cabo por las células TH2 y los eosinófilos, y el principal rol de mediadores solubles está llevado a cabo por las citocinas, ¿vale? Este sería como el más común. Sin embargo, hay otras etiologías de asma que clasificaremos como no alérgicas. Dentro de estas tendremos la inducida por el ejercicio, donde literalmente una persona empieza a hacer ejercicio y por el incremento, ah, es un poco complicado expresar, pero el incremento en el esfuerzo cardiovascular que se genera hace que responda de manera abrupta el bronquio y pues genera un cuadro sugestivo de asma, el que está detonado por AINES, donde al consumir AINES se detona un cuadro similar a asma, o en el caso de algunos otros irritantes, sobre todo productos de combustión o algunos solventes principalmente. Que, ojo, todas estas no están relacionadas con respuestas inmunológicas de tipo TH2. Algunas de ellas pueden tener otro tipo de componentes como respuestas tipo TH1, son muy raras y no son la base de su fisiopatología. Solo quiero que quede claro que estas no están mediadas por IgE, están mediadas por otra cosa que no es IgE. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas clásicos del asma? Pues principalmente disnea, ¿no? El asma, recordemos que es un diagnóstico que vamos a observar principalmente en niños, no quiere decir que solo es de a los niños, tenemos adultos con asma, sí señor, tenemos adultos con asma, pero la mayoría de los cuadros de asma inician desde la infancia, aproximadamente en la etapa escolar, preadolescencia, y los vemos como un episodio de dificultad para respirar. Vemos un niño intranquilo que tiene uso de músculos exteriores de la respiración, aleteo nasal, se ve ansioso y característicamente vamos a encontrar sibilancias expiratorias, ¿vale? Entonces, la base de todo esto, al igual que el anterior tema, pues es la exploración física, y una buena exploración física tiene que llevar inspección, palpación, auscultación y percusión. Y bueno, dentro de la auscultación de los pacientes con asma es muy importante la identificación de las sibilancias expiratorias, ¿vale? Y algo muy importante es que el, la, no diré fuerza, tampoco tono. El volumen con el cual escuchemos la sibilancia no es igual a la severidad del cuadro, ¿vale? No porque un niño silbe más, es porque está más grave. De hecho, es lo contrario. A veces una sibilancia muy fuerte solo indica que está obstruido y el esfuerzo respiratorio es adecuado, y nos deberíamos de preocupar más cuando un niño, por más esfuerzo que haga, ya no silba. Eso quiere decir que está completamente obstruido y está a nada de caernos en paro, ¿no? Entonces, un niño que no silba y tiene dificultad respiratoria y tiene asma, cuidado, ¿va? Y bueno, por último, un dato que puede estar o no asociado es la tos, ¿vale? Entonces, algo muy importante para identificar en el asma, pues es los antecedentes. El asma no se puede diagnosticar antes de los 5 años, eso es muy importante de reconocer. ¿Por qué? Pues porque no le puedes hacer pruebas de espirometría. Puedes denominarlo o categorizarlo como un sibilante recurrente, que es otra cosa completamente diferente. No, no es preasma y no es como es casi asma. No, no, no. Los sibiladores recurrentes son una categoría especial de niños que han tenido cuadros repetitivos con sibilancias, pero no puedes determinar realmente qué es hasta que no puedas realizar una espirometría y estudios complementarios, ¿vale? Entonces, son cosas diferentes, ¿no? Muy bien.
Entonces, a manera de resumen, los síndromes obstructivos, recuerden, son aquellos que afectan el flujo de aire a la expiración. Durante la espirometría los vamos a encontrar justamente así, como una disminución, un incremento en el tiempo de flujo del volumen basal que deberíamos de tener. Y en la espirometría o bueno, en la gráfica de flujo contra volumen, justamente veremos una disminución del flujo esperado con un volumen prácticamente normal, ¿vale? Las enfermedades características por excelencia es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma. Los dos tienen cuadros muy diferentes. El EPOC, sobre todo, lo vamos a ver representado como una insuficiencia respiratoria crónica, mientras que el asma lo veremos como una insuficiencia respiratoria aguda. ¿El asma puede progresar EPOC? Sí, sí puede progresar EPOC. Un asma no tratado, obviamente, va a terminar al tener, sobre todo los asmas de tipo alérgico, al tener un componente inmunológico, obviamente, recordemos que dijimos que en el EPOC la inflamación crónica es lo más importante, entonces un asma no tratado o, pues sí, no tratado o con una mala atención puede derivar en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, claro que sí, por completo, ¿vale? Entonces es muy importante por eso atender a los niños con asma y darse el tratamiento adecuado o en caso de no tener los recursos para ese tratamiento, referirlo a una unidad donde lo puedan hacer. Muy bien. Y ahora pasamos con los síndromes restrictivos, ¿va? Damos síndromes restrictivos y una pausa, ¿no? Yo digo. Muy bien. Entonces, los síndromes restrictivos, a diferencia de los obstructivos, se caracterizan por una reducción en la expansión pulmonar. Es decir, lo que vamos a ver afectado no son los flujos, son las capacidades, ¿no? Entonces, la capacidad vital funcional va a disminuir, el volumen pulmonar total va a disminuir más o menos a menos del 80% y el volumen expiratorio forzado en un minuto y la capacidad vital forzada, pues va a estar prácticamente, no forzosamente, bueno, va a estar afectada, pero afectada considerando que tiene menos aire ese pulmón. Eso es algo importante que les quede claro. O sea, por eso hacemos una espirometría con todos los valores. Porque sí, o sea, si vemos esto diríamos, un momento, porque pues este dude pudiera tener asma, pero realmente, pues no, o sea, para los volúmenes que él maneja, está bien, ¿no? Entonces aquí hay que fijarnos si en los patrones obstructivos nos fijamos en el volumen expiratorio forzado en un minuto o en la capacidad vital forzada. eh, en estos nos tenemos que fijar sobre todo en la capacidad pulmonar total y en la capacidad vital forzada, ¿va? Entonces, pues este ya lo habíamos visto, pero vamos a revisarlo otra vez. Entonces, como estamos afectando el volumen, pues vemos que el volumen pues simplemente no puede incrementar más allá. O sea, se dan cuenta, ya no hay más volumen y es por eso que se queda aquí en este límite, ¿no? Por eso es este tipo de gráfica. Y en la gráfica de flujo contra volumen, vemos que el flujo sí está disminuido, obviamente, pero a diferencia del obstructivo, el volumen es lo que está más afectado, ¿vale? Y aquí en esta de aquí al lado, sí hay patrones mixtos, qué mala suerte quien tenga un patrón mixto, pero sí, efectivamente. Y lo que vamos a ver es una combinación de los dos. ¿Se dan cuenta? Pues hay una disminución de el volumen muy importante y la prolongación del tiempo es todavía mayor que en el obstructivo. Y obviamente en la de flujo contra volumen vemos que el flujo es todavía menor y el volumen está completamente disminuido, ¿no? O sea, se parece mucho a una gráfica de obstrucción, pero más chiquita todavía. ¿Y por qué más chiquita? Porque tiene menor volumen. Muy bien. Entonces, dentro de los síndromes restrictivos, uno de los primeros que vamos a hablar son las atelectasias, que ya habíamos dicho, son colapsos de un segmento pulmonar y pues al estar colapsado, pues no se puede llevar a cabo el intercambio gaseoso allá adentro, ¿no? Este colapso puede llevarse a una obstrucción, a compresión o a un incremento en el retroceso. Ustedes preguntarán, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, en el caso de obstrucción es muy sencillo. Imaginemos que nosotros tenemos, bueno, nosotros no, imaginemos que hay una neumonía y hay un tapón de moco ahí cerca de unos alveolos, ¿no? Ese tapón de moco, pues deja sacar el aire, pero cuando termina de pasar el aire, el moco se cierra y al efecto de presión negativa hace que ese moco se baje más y se aplasta más
y el aire cuando regresa para entrar ya no pasa. Y es como, ¡oh! Ya no pasa, santo Dios, ¿qué va a hacer? Entonces, pues el aire que queda contenido en esos alvéolos, pues puede difundirse prácticamente en su totalidad o absorberse, bueno, vamos a llamarle absorber. Una vez que ese aire poco a poco se va eliminando, por otra vez ese efecto de válvula, donde sí, si expiramos Aleph, pero ya no entra más y se tapa, se comprime más, se tapón, 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 hasta el punto en que todo ese árbol de alvéolos se aplasta. Y tendríamos una telectasia por obstrucción debido a algo que llamamos fenómeno de válvula, que es justamente eso. El tapón de moco deja salir el aire, pero no lo deja entrar de regreso. ¿Cómo podría ser? O sea, bueno, por ejemplo, iba a decir como una llanta, pero no una llanta al revés. O sea, la deja dentro, no deja que salga. Pero bueno, ustedes entienden, ¿no? Imagínense que la vuelves al revés. El efecto de por compresión, pues uno de los ejemplos más clásicos sería un neumotórax, ¿no? Acuérdense, bueno, no se pueden acordar porque no han visto, pero en el caso del neumotórax tenemos una comunicación del espacio pleural con el exterior, las presiones atmosféricas e intrapleurales se nivelan y lo que hacen es llenarse de aire, ¿no? El espacio pleural se llena de aire y aplasta ese pulmón que está aplastado, obviamente la presión de la pleura versus la presión de los alvéolos es mucho mayor la de la pleura y los aplasta. Sería una telectasia por compresión. Y en el caso del retroceso, pues lo podríamos ver, por ejemplo, en el caso de el uso inadecuado de ventiladores mecánicos, pues. No sé si lo hayan visto en fisio, pero bueno, dentro de los ventiladores ocupamos, bueno, múltiples parámetros, ¿no? Los ventiladores funcionan ya sea por presión o por volumen. Hay muchas corrientes que dicen cuál es mejor que otra. La verdad es que no vamos a entrar en discusión de eso. Pero bueno, en el caso de los manejados por presión, manejamos dos presiones particularmente. Una que llamamos presión inspiratoria, que es la presión con la que el ventilador va a mandar el aire al pulmón, y otra que llamaremos una presión al final de la expiración, o PEEP. Eh, y eso es muy importante, ¿no? Al principio los ventiladores solo tenían, bueno, al principio hace muchos años, muchos, y hablo como de 80. Solo tenían las funciones de presión inspiratoria y control de volumen algunas veces. Entonces metían el aire, pero a la hora que saliese aire, porque el ventilador, o sea, el ventilador mete a mucha presión, ¡pah! O sea, imagínense que el ventilador es como una bomba para inflar balones. Entonces, ustedes aprietan la bomba y se infla el balón, ¿no? ¿Qué tienen que hacer ahí otra vez? Bueno, no, porque todos los tiempos, bueno, vamos a suponer que no es un buen ejemplo. Bueno, vamos a suponer que es una bomba que no tiene válvula. Entonces, si ustedes soltaran eso, pues el aire que metieron ese balón se regresaría y volvería a la bomba, ¿no? ¿Y qué le pasa al balón? Se desinfla otra vez. Es lo mismo que pasa con el pulmón. Si nosotros metemos una presión de inspiración muy, muy, muy fuerte, lo que va a hacer es justamente eso, mete el aire con mucha fuerza, suelta la presión y todo ese aire se regresa. Eso es incremento en el retroceso, ¿no? O el recoiling. Al ser tan fuerte el retroceso, puede ser que los alvéolos se peguen entre sí y ya valió, ¿no? O sea, ya se quedaron pegados, ¿vale? ¿Cómo hacemos para evitar? Y ustedes dicen, bueno, si eso pasa, ¿por qué usamos esos ventiladores, santos Dios? Ah, bueno, muy fácil. Porque para eso ahora tenemos tecnologías que incluyen las presiones al final de la expiración. Y esa presión al final de la expiración lo que hace es, sí, vamos a soltar el aire que ya metimos, o sea, voy a quitar esa presión que usé para meterlo, pero voy a dejar una presión de base para que no todo el aire se salga. Y ese aire que se quede, pues permita que los alvéolos sigan ahí sin colapsarse, ¿vale? Eso es muy importante en el manejo de los ventiladores. Pero bueno, eso lo van a ver después, ¿va? Espero que... Entonces, las atelectasias, como ya me hemos visto, se van a comportar como un cortocircuito, justamente porque es un territorio de alvéolos que van a estar perfundidos, pero ellos no van a tener aire. Por lo tanto, pues no hay nada que dar. Entonces se va a comportar como una insuficiencia respiratoria aguda y sus manifestaciones clásicas son taquipnea e hipopnea. ¿En quiénes principalmente vamos a ver las atelectasias? En los pacientes hospitalizados. Es muy, muy raro encontrar atelectasias en pacientes que vienen de fuera, a menos de que estén postrados en cama o hayan tenido un traumatismo que les generara un neumotórax o un hemotórax, ¿no? Serían los únicos casos, ¿no?
Por ejemplo, la mayoría de los pacientes que vamos a encontrar con atelectasia son esos pacientes que están postrados en cama durante mucho tiempo, no se les ha hecho cambio de postura, han tenido infecciones respiratorias, neumonías asociadas a la atención clínica, etcétera, ¿no? O sea, son muchas veces complicaciones intrahospitalarias. Por eso es importante la fisioterapia pulmonar, la rehabilitación pulmonar, los cambios de postura, la adecuada higiene ventilatoria, etcétera. Eso digo. Muy bien. Vamos a pasarnos al de condensación, siendo que está más fácil. Entonces, pues de igual manera, como ya hemos visto, entonces la condensación se va a dar principalmente en procesos neumónicos o en cualquier otro escenario en el cual un fluido esté ocupando el alveolo, ¿vale? Va a haber un llenado de los espacios aéreos con líquido y estos pueden darse por inflamación, como sería en el caso de una neumonía, un tumor, como por ejemplo los tumores de células claras del pulmón, o que diga de células claras, de células pequeñas del pulmón, donde pueden ocupar ciertos territorios alveolares y generar este dato de condensación. Por hemorragia alveolar difusa, podemos tener datos de condensación, y por edema pulmonar agudo, ¿vale? Si el pulmón se edematiza, por ejemplo, como en el caso de una falla cardíaca izquierda, donde ya por más el corazón izquierdo neta ya no puede mandar nada, entonces se está llenando de sangre y bombea muy poquito y se está regurgitando a la aurícula izquierda y esa aurícula izquierda es como, no, dude, ya no cabe más. Entonces empieza a acumular sangre, 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 sangre en las venas pulmonares, llegan al pulmón y pues es como la presión dentro del pulmón ya es tanta que se empieza a extravasar el agua. Entonces se empieza a dematizar el pulmón y esos alvéolos que normalmente deberían de estar ahí con aire se llenan de agua, ¿vale? Ese sería el caso del edema. Y bueno, se va a comportar de igual manera como un cortocircuito y nos va a dar una insuficiencia respiratoria. Bueno, es una insuficiencia respiratoria aguda por cortocircuito, ¿va? De ahí, ahora sí vienen probablemente las más intensas de todas, que son las enfermedades intersticiales pulmonares, que básicamente son afecciones difusas del parénquima pulmonar. La mayoría de ellas las vamos a agrupar en este concepto que llamamos enfermedad pulmonar eh, intersticial, donde pues se agrupa una gran cantidad de enfermedades. Dentro de ellas tenemos esta que es la idiopática, que son muchísimas enfermedades que entran dentro de este rubro. O sea, realmente no se sabe por qué existen, pero bueno, se sabe que dan un patrón de insuficiencia respiratoria crónica. Puede haber datos de enfermedad pulmonar intersticial por neumoconiosis, ¿no? El uso de asbesto, bueno, las fábricas de asbesto o algunos otros componentes que se depositan en el parénquima pulmonar, obviamente pueden dar estos patrones. El uso de agentes orgánicos como las alveolitis alérgicas, como es el caso del pulmón del granjero o el pulmón del cuidador de palomas, terminan a largo plazo con una enfermedad pulmonar intersticial. Enfermedades autoinmunes, como sería Good Pasture, por ejemplo, o en algunos casos lupus también puede llegar a dar datos de enfermedad intersticial pulmonar. La artritis reumatoide también puede llegar a dar datos de enfermedad pulmonar intersticial. No son las más comunes, pero sí pueden llegarlas a dar. Enfermedades, enfermedades mixtas del tejido conjuntivo, que son como esas enfermedades autoinmunes que no cumplen criterios realmente para ninguna, pero, o sea, no son francamente lupus, no son francamente dermatomiositis, no son francamente esclerosis, esclerodermia, o no son francamente, no sé, la que se les ocurra, entran dentro de este de enfermedades del tejido conjuntivo, que son enfermedades autoinmunes. Fármacos, el uso de amiadarona, por ejemplo, puede, de manera crónica, puede ocasionar enfermedades pulmonares intersticiales. De hecho, ha sido de los principales hallazgos que ha tenido. Y otra enfermedad de trasfondo inmunológico, como sería la sarcoidosis, ¿no? Realmente son enfermedades con muy mal pronóstico, difíciles de diagnosticar y con, pues, muchos problemas, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, ¿no? Tu cuadro clínico va a ser disnea con tos seca y pues un trastorno de la difusión y nos va a dar una insuficiencia respiratoria crónica, ¿va? Y por último, tendríamos las cavitaciones, que bueno, este es importante, este no es restrictivo. No es restrictivo. Pero lo puse aquí porque
el último que íbamos a ver, pero no es restrictivo. Entonces, las cavitaciones son afecciones del parénquima pulmonar en las cuales hay una gran destrucción de tejido y se forma literalmente como una caverna, ¿no? Es una cavidad superficial que está conectado a un bronquio y tiene aire, ¿no? Entonces, la principal causa de cavidades en los pacientes, al menos en México, obviamente son la tuberculosis, pero hay otras causas, como podría ser causas inflamatorias autoinmunes, como la granulomatosis de Wegener, perdón, y causas neoplásicas, ¿no? Entonces, de esta manera, pues hemos revisado la mayoría, bueno, revisamos todo lo que es insuficiencia respiratoria, sus diferentes fisiopatologías, cómo se clasifican aguda y crónica de acuerdo a su cuadro clínico, vimos los patrones obstructivos, cómo se definen, qué las caracteriza y su fisiopatología en términos generales. Y bueno, ahora vemos los restrictivos y su implicación como y cómo pueden, y qué datos, qué tipo de datos clínicos de infección respiratoria dan. Y bueno, la cavitación, que es como un extra, que es un síndrome pleuropulmonar muy clásico, ¿no? Y eso sería todo de fisiopatología respiratoria. Obviamente hay otras cosas que tener en consideración, sobre todo de más de vía aérea respiratoria.